Esta vocación humana de la que hablamos, que es, vuelvo a insistir, es humana pero no desconoce las otras dimensiones de la realidad, no desconoce el cosmos, lo trascendente. Incluso hay un autor, Panikkar, que dice que la vocación en el fondo es cosmoteándrica. Es decir, cosmoteándrica es una palabra rara, ¿no? Pero quiere decir cosmos, te, de Theos, y ándrica, de anerandros, de hombre, ¿no? Es decir, involucra al hombre, involucra al cosmos, involucra a Dios. Es el despliegue de la realidad. Bueno, pero volviendo, llevándolo a algo más pequeño, no es la vocación humana algo solo para los jóvenes o solo para una etapa, es para toda la vida, si aceptamos la hipótesis. Es para el niño, y ahí está la responsabilidad de los educadores, de que se despliegue ese niño, no el que yo, o niña, no el que yo quiero que sea, que brote lo que está ahí, no lo que yo quiero, ¿no? Ayuda a brotar eso, a hacer crecer al otro. Esa es la palabra autoridad. Autoridad viene de un verbo latino augeo, que significa, viene auge, hacer crecer. La persona que tiene autoridad es la que hace crecer, la que ayuda a crecer. Un buen padre, una buena madre, un buen educador, etc. Que ayuda a crecer. Después, por supuesto, cuando el ser humano va siendo más, supuestamente más autoconsciente, tiene más libre albedrío, cada vez está llevando más sus riendas de su propia vocación, educándose a sí mismo, para buscarse a sí mismo, pero esto es para toda la vida y para la muerte, para el buen vivir, para el buen morir, para el joven, la joven, la persona madura, el anciano, la anciana, hasta último momento hay un llamado, porque esa es la misión, si aceptamos esto, por supuesto, recordando que en la medida que yo lo haga por mí, va a poder tener un efecto en el otro. Y recordando otra cosa que es muy importante, y es justamente que cada ser humano va a tener necesariamente una perspectiva diferente de la realidad. Y eso está mal, no, es así. Cada uno tiene que... Es como si el universo tuviera muchos ojos. Cada uno de nosotros tenemos un ojo, una mirada diferente, y necesitamos de todos los ojos, por decir así, para tener una mirada más compleja, más completa de la realidad. Nadie está viendo con estos ojos el mundo, pero tampoco como lo ven cada uno de ustedes. Entonces, dialogándonos y comunicándonos y limpiando mi mirada y la de cada uno de nosotros, ¿no? Y comunicándonos construimos un mundo mejor. Por eso es tan importante eso. Y por eso en la ficha, esto es como si fuera una gran introducción, un gran paneo de lo primero de vocación humana, para después volver más en detalle, ¿no es cierto? Cada uno tiene una perspectiva diferente en realidad, que es una linda palabra, perspectiva, porque da la idea justamente de ver a través, significa ver en un ángulo, ver desde un lugar, ¿no? Que va a ser complementario. En la India, fíjense que hay una ficha, la ficha 3, como les dije, esto vamos a volver, ¿no? Decimos perspectivismo. Es una expresión de Ortega y Gasset, pero de hecho está en consonancia con lo que en cada ficha ponemos, que dice ningún texto es definitivo, es solo un punto de vista de la realidad y requiere el discernimiento del lector. Se proponen esquemas provechosos para reflexión, pero inconvenientes si se los toma al pie de la letra. No hay que tomar pie de la letra ni tomarlo como si fuera una doctrina, porque no queremos dar doctrina, queremos compartir una hipótesis y que cada uno la recree por sí mismo. En la India tiene una palabra que maravillosa, extraordinaria. En sánscrito esa palabra es darshana. Transliterado en castellano en simple sería D-A-R-S-H-A-N-A. No es exactamente así, pero darshana, no es difícil. Después igual vamos a ver esa palabra. Esa palabra viene de un verbo, drishti, que es ver. Y
se dice el darshana del yoga, el darshana del Vedanta, el darshana como, ¿qué es darshana? Es un sistema, pero en realidad es un punto de vista. Como diciendo, bueno, si ves la realidad desde este lugar, vas a llegar a esta conclusión. Si la ves de acá, pero no es un más o menos, ¿eh? No es un relativismo. No, puede ser una mirada universal, pero desde un ángulo. Es como una verdad que se ve desde un ángulo y no de otro. Hay una famosa historia que probablemente tenga origen budista, pero no importa el origen que tiene. En todo caso el hinduismo la cuenta mucho Ramakrishna, que es la historia básicamente de unos ciegos que, haciendo la historia breve, la tienen ustedes en la ficha, justamente en la ficha 3, unos sabios que disputan acerca, ciegos, que disputan acerca de qué es un elefante, y uno lo describe de una manera porque le toca la pata, el otro le toca las orejas, el otro le toca la trompa, y bueno, es lo que nos pasa, muchas veces discutimos porque cada uno de nosotros ve un ángulo. Bueno, a veces somos mentirosos también, y decimos cualquier cosa, pero aunque seamos honestos, vemos la realidad desde un ángulo. Y por eso también cuando vivimos algo, ya nos cambió la perspectiva. Bueno, porque pasamos de la pata a la trompa. Entonces ya vemos el elefante de modo diferente. Entonces es bueno mantener una actitud abierta, digamos, frente a lo que compartimos, sin perder sentido crítico. Acá la idea no es imponer nada, ni deberíamos imponer. ¿Para qué imponer? Tenemos que, eso sí, lo único que nos interesa es ser lo más claros posibles, porque si uno no está de acuerdo en algo, que no sea porque está mal explicado, porque está mal compartido, ¿se entiende? A veces uno discute algo que no es lo que se dijo o lo que se compartió, y si se dijo algo y uno no está de acuerdo, bienvenido sea, porque en el fondo nuestra propuesta es que cada uno sea, perdonen la expresión que por ahí puede parecer compleja, pero un filósofo cosmovisional. Filósofo cosmovisional. ¿Qué significa esto? No filósofo en el sentido de profesor de filosofía, porque eso es otra cosa, eso es una cuestión más técnica, sino un filósofo en el sentido de alguien que tenga una mirada profunda y práctica de su vida, pero profunda significa también teórica, que tenga una cosmovisión madura, porque todos tenemos una visión de la realidad del cosmos, todos tenemos una cosmovisión. A veces esa palabra cosmovisión hay algunos que no les gusta, bueno, si no les gusta, busquen otra, pero la idea es una mirada del mundo. En alemán se dice Weltanschauung, bueno, por palabras. Todos tenemos una visión del mundo, a veces no la tenemos muy clara, del hombre, del ser humano, de los animales, a veces, hoy según el día a la mañana tenemos una visión, a la tarde tenemos otra, ¿no? Como decía Descartes, decía que cuando tomaba su chocolate le costaba ser filósofo, pero bueno, todos tenemos una visión de la realidad que nos va cambiando un poco. Ahora, ¿qué significa tratar de ser un filósofo cosmovisional? Tratar de que esa cosmovisión sea lo más madura posible, o sea, que no sea lo que se me da la gana, porque sí, que yo trate de pasarlo por mi cabeza y por mi corazón, que me mire a mí mismo si eso se relaciona, no está tan en contradicción con mi vida práctica, si lo está, observarlo, o sea, que sea práctica, que sea profunda, que sea comprometida, y que tenga la flexibilidad de ir cambiando, pero que tenga firmeza, por supuesto, pero también que uno pueda reverla, ¿no? Esa cosmovisión. Porque todos los seres humanos, Aristóteles lo decía, miren, uno habla la metafísica de Aristóteles y dice, uy, ¿en qué me voy a meter? Y un poco es así, pero en la primera línea dice más o menos traducido algo así como: todo hombre es busca por naturaleza saber, o la verdad. Esa es la idea, ¿no? Pero por naturaleza, dice. Por naturaleza es una palabra muy fuerte para los griegos, significa que es physis, se dice en griego, o sea, por naturaleza. Es decir, es propio del hombre buscar la verdad. Después dice Aristóteles, después estarán los que lo buscan de manera adecuada. Todos buscamos el saber, pero no significa que todos lo hacemos bien. Bueno, no hace falta, creo yo,
Lo que estamos hablando se trata de que porque yo estudie mucho voy a ser un buen filósofo cosmovisional, porque estamos hablando de algo de vida. Personas que por ahí no han estudiado mucho y tienen una visión muy coherente y profunda de la vida. Y otros que han estudiado mucho y en realidad tienen muchos conocimientos acerca de teorías, pero no un modo filosófico de vivir, en el sentido de las escuelas de sabiduría, como las escuelas pitagóricas, tan bello esa idea, ¿no? De que, digamos, era una escuela que lo que buscaba era fundamentalmente, que es un poco lo que nos interesa, era el despertar, ¿no? La idea de que en el fondo estamos dormidos. Para toda tradición espiritual es mucho peor que estar muertos estar dormidos. Porque igual muertos en algún momento vamos a estar. Por supuesto, cuidando la vida para tener una conciencia más profunda. Bueno, las tradiciones nos dicen que hay muchos caminos para llegar a esto. Los sufis tienen una expresión maravillosa. Dicen, hay tantos caminos como corazones. Cada uno de nosotros tiene un camino. Tiene que ver con lo que acabo de decir de la perspectiva. Pero digamos que hay tipologías. ¿Vieron? Así como hay, digamos, distintos tipos humanos, cada ser humano es único y irrepetible, pero pues hay tipologías. Y hay 3 o 4, quizás más, pero bueno, en la ficha, como les dije, esto es la primera guía de lectura, por favor, vamos a ir despacio después. En la ficha 5 se habla de 3 grandes caminos, vamos a hablar de otros. Un camino es el conocimiento, la vía del conocimiento, pero no el conocimiento meramente científico, que es maravilloso el conocimiento científico, pero el conocimiento científico no es un camino de búsqueda interior. Es decir, la vía del conocimiento entendida como la vía socrática, digo, por ejemplo, o es un conocimiento que busca el conocimiento de sí, ¿no? Y al buscar ese conocimiento de sí, me voy de a poco tomando cierta conciencia de mi lugar en el cosmos, en el mundo, y mi lugar con el otro, etcétera, etcétera. Pero digamos que esa vía utiliza inicialmente más la razón, aunque trasciende la razón discursiva. Piensen en Platón, o en la India del Vedanta. Ya hablaremos de todo esto, va a haber material más detallado. Pero una vía es el conocimiento. Otra vía que nosotros la consideramos como más la vía más religiosa, pero no tiene por qué ser esa sola, es la vía de la devoción. Es a través de la oración, a través de la adoración afectiva hacia un ser trascendente. No necesariamente tiene que ser una persona religiosa para que esta vía se dé, ya lo explicaremos un poco. En cierta medida es una vía que, vuelvo a decir, utiliza más el sentimiento, la afectividad. Hay otra vía que es la acción solidaria, cuando me entrego al otro sin apego. Esa también es una vía. Las vías, en realidad, vamos a ver que unas son la cara de la otra. Y después hay otra vía que tiene que ver más con la meditación, con el trabajo de hacer silencio interior. Es la vía de la mente, o la vía de la meditación. Ahora, nosotros pues todo esto vamos a volver, pero vamos a también pronto hacer, imaginarnos cómo sería un proceso de vocación humana. No de vocación humana, por favor, de nuestro curso, sino en general, de, digamos, no de nuestra actividad académica o nuestra formación, sino cómo hay una tipología. No hay una tipología fija, pero hay ciertos hitos que caracterizan fuertemente un proceso de vocación humana. Uno, y para eso hemos hablado hablaremos de 4 etapas, que si bien es fácil ponerlas de forma sucesiva, tienen cierta simultaneidad. Uno es el silencio. Es paradójico hablar de silencio porque el silencio hay que vivirlo, ¿no? Pero ya hemos hablado un poco del silencio. Si yo no hago algo de silencio,
y me abro a que hay algo más de lo que yo sé, pienso o ya siento, entonces nunca voy a descubrir nada. Si yo estoy tan lleno de mí mismo, no voy a descubrir nada. Entonces el silencio es condición necesaria para empezar a avanzar. El silencio no es fácil. Van a ver que hay una ficha, tenemos una ficha dedicada al silencio, por supuesto, ya hablaremos de esto y es lo que se practica en meditación, pero el silencio, en realidad, lo que caracteriza el silencio es que me abre a mi profundidad y me invita a descubrir. Esa profundidad se va a dar tanto hacia adentro como hacia afuera. Pitágoras decía que los hombres están tan llenos de ruido que por eso no escuchan la armonía de las esferas. La idea antigua, ¿no? que el cosmos está haciendo un gran concierto, ¿no? Los planetas van girando y cada uno está emitiendo un sonido, ¿no? Eso lo pueden ver, si quieren ver algo maravilloso, lean el último libro, el libro 10 de la República de Platón, porque ahí se ve que en cada esfera planetaria hay una sirena, que es como una especie de musa, cada una emite un sonido y todas juntas hacen un coro celestial. Es la armonía de las esferas, que es una idea que en Occidente proviene de la tradición pitagórica. Pero también están los cristianos que hablaban de la importancia del silencio o de la serenidad. En griego se dice gesugia, como condición necesaria para poder observarse. Y hay un autor, Juan Clímaco, que dice que en realidad lo que hay que hacer es primero arrojar todo el ruido que tenemos a la profundidad. Es decir, como de alguna manera, porque dice, cuando hacemos silencio cerramos los ojos, y muchas veces nos pasa cuando meditamos, en vez de entrar en silencio entramos en una especie de ruido tremendo. Empiezan a aparecer imágenes, ideas, distracciones, no sé, molestias en el cuerpo. Es difícil hacer silencio, porque el silencio verdadero no es el silencio exterior, sino es el que surge de un acallamiento de las perturbaciones de la mente. Y eso es todo un trabajo a hacer. Pero ya basta una pequeña apuesta al silencio para que la rueda comience a caminar. Ahora, bueno, yo les dije de 4 etapas y las enuncio brevemente como para tener una perspectiva muy de las primeras reuniones, porque volveremos para atrás y iremos más lento en este material. Las 4 etapas que, como les dije, son tanto sucesivas como simultáneas, son silencio, sacrificio, transmutación, felicidad. En principio uno lo engancha como un trencito, ¿no? El silencio me lleva al sacrificio, ahora lo explico, el sacrificio me lleva a la transmutación me lleva a la felicidad. ¿Terminó? No, empieza de nuevo. Pero en realidad hay una cierta simultaneidad. El silencio ya es un sacrificio. ¿Pero qué significa sacrificio ahí? No es sacrificio en el sentido común del término de llevar una carga. Sacrificio, ¿saben qué significa? Es liberarme de algo. Es un trabajo doloroso, pero que me purifica. Y unas veces cuando uno quiere desatar algo, al principio es más duro. Se desató. ¿Por qué? Porque cuando hago silencio voy a encontrarme que hay cosas mías nudos que tengo que desatar. Y esa es la parte difícil del sacrificio. Tiene 2 caras. El sacrificio tiene como si fueran 2 caras. La parte negativa, que es ver lo negativo y trabajarlo, y luego la liberación. Desaté el nudo. Sacrificio significa hacer algo sagrado. El silencio me lleva al sacrificio, porque cuando hago silencio me doy cuenta cuán poco silencio tengo. Pero el solo hecho de observar ese poco silencio que tengo ya es un sacrificio y ya es un anticipo del tercer paso, lo pongo entre comillas lo de paso o etapa, que es la transmutación. ¿Qué es la transmutación? Es un cambio, pero
del ser, en el ser, es un cambio fundamental. En el mundo contemporáneo estamos acostumbrados a cambiar todo, cambiamos, bueno, de lugar de trabajo, de familia, de cara, en fin, etcétera, etcétera, muchos cambios hacemos. Pero nos cuesta hacer cambios esenciales. Es decir, ¿por qué? Porque el que no quiere cambiar es el yo. Entonces, la transmutación es justamente lo que menos sabemos hacer. En todas las iniciaciones antiguas, todos los misterios antiguos, todas las tradiciones antiguas, lo más importante era eso, era lograr la transmutación. Una expresión que acá estamos tomando de la alquimia, ¿no? Era transmutar una materia oscura, algo fétido, oscuro, en algo puro. El plomo en oro, vamos a decir, pero ya lo vamos a explicar con más detalles, pero espero que la idea se pueda entender. Y eso produce felicidad. La cuarta etapa. Están como enlazadas, ¿no? Ya el silencio es sacrificio y a la vez es transmutación un poquito y a la vez es un anticipo de felicidad. No puede ser solo lineal. Está como enrollado. Por eso buscamos porque de alguna manera, como está ese famoso dicho, no me hubieras buscado, dice Dios, si no me hubieras encontrado en algún sentido, ¿no? Para ponerlo en términos más teológicos, pero digamos, o religiosos, quiero decir. Pero hay un anticipo de la meta en el camino. Esa es el Tao. El Tao se busca porque está. Se busca lo que ya se encontró. Entonces, la transmutación lleva a la felicidad. Pero felicidad, allí, el felicitas en latín significa plenitud. Algo que, está pleno. No significa que no hay dolor. Significa que dio frutos, que fue generoso, que desplegó su ser. Y aunque muera, desplegó su ser. Los griegos tienen un término, felicita significa eso, por eso estamos acostumbrados a que la felicidad es no tener problemas, eso es otra cosa. No está mal no tener algún problema, pero toda la vida está atravesada por problemas y el secreto es, en definitiva, acceder a esa plenitud, en donde, al menos en la plenitud, lo que sí se tiene es captación de que hay un sentido. No un sentido racional, sino que estoy en camino, estoy cumpliendo mi misión. Es muy duro, pero estoy cumpliendo mi misión. Mi dharma, dirían en la India. Y los griegos tienen un término extraordinario para hablar de la felicidad. Ustedes dirán, ¿por qué tenemos que hablar de los griegos? Bueno, porque tiene una palabra que nosotros no tenemos para decir felicidad. Hay un estudioso alemán que dice, es quizás la mejor palabra que tienen los griegos, no lo sé, Pollens dice eso. Pero, no sé si la mejor, pero que es tan fina esa palabra, y tan fácil de entender, La palabra rara puede parecer, ¿no? Es eudaimonia, en castellano, ¿no? D-A-I-M-O-N-I-A. Bueno, la van a encontrar, ya va a haber una ficha esa. Eudaimonia. Eu es bueno, como eufemismo, como evangelio, la B es una U, ¿no? Es un buen mensaje. Como eufónico, algo que suena lindo, suena bello. Eu es bueno. Y daimonía viene de daimon. Daimon es un espíritu superior, como un ángel, un ser superior. Entonces, ¿por qué eudaimonía? Porque la felicidad, la palabra lo supone, quiero decir, ¿no? La etimología presupone que la eudaimonía se da cuando soy guiado por mi parte superior o un espíritu superior, que a veces me podrá hacer pasar por pasos muy difíciles, pero que me va llevando porque ve más lejos. Es como si el daimon ve muy alto y yo veo chiquitito. Entonces, si yo hago caso al daimon, a veces pareciera que me está llevando por lugares. ¿Por qué no voy por acá que es más fácil? Bueno, más fácil, pero ¿dónde vas a llegar por ahí? Este es el camino que te corresponde. La eudaimonía es la felicidad que surge
de desplegar mi profundidad, que es única y irrepetible, pero es la contribución que mejor creo podemos hacer a nosotros mismos y a los demás. Muchas gracias.